Nuevas Anafes y Hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy cocinamos para la hora del té. Esa pastelería del Tea Time hoy la vamos a situar en Centro Europa, en Viena, la capital de Austria. Esta capital que si bien hoy conserva sus edificios, sus museos, sus templos, la Catedral de San Esteban y ese Palacio de Schönbrunn, ha tenido su momento de esplendor hace más de 100 años, en épocas donde el príncipe von Metternich hacía ese famoso congreso para reunificar a todas las naciones de Europa y durante prácticamente un año sesionaron en esta capital, dando así lugar a innumerables manifestaciones, tanto de cenas, bailes, reuniones, donde lógicamente había que diversificar la comida, el movimiento gastronómico se intensificó y de ahí el esplendor, no solo de la política, de los edificios, sino también de toda esa gastronomía vienesa, que es un poco un punto medio entre la gastronomía del Medio Oriente y la de Europa en sí mismo, porque no se olviden que Viena siempre, por su lugar estratégico, situado a orillas del Danubio, fue un sitio que todo el mundo se disputaba por tener. Entonces, desde Solimán el Magnífico, que trató de sitiarla, hasta los europeos que trataban de conquistarlas, era como un mix de, por un lado de política y por otro lado también de sabores. Hoy lo que vamos a hacer es una tarta clásica vienesa, una tarta que insume ricota, ciruelas secas y una masa que tiene almendras, para hacer lo que dimos a denominar una tarta vienesa de ciruelas o una tarta vienesa de ricota y ciruelas. En este caso tenemos masa, tenemos relleno y vamos a tener una cubierta. Vamos a comenzar con la masa. La masa para esta tarta es una masa del estilo de las masas quebradas. La única diferencia que tiene es que posee harina de almendras dentro de los ingredientes para darle más crocante y un poco, por supuesto, del perfume que tienen las almendras tostadas. Como ingredientes tenemos, para la masa empezamos como siempre con un batido de manteca o mantequilla que está pomada. Vamos a colocarla dentro de la cuba de la batidora. Y la vamos a blanquear con azúcar, que vamos a utilizar azúcar impalpable para que la masa copie mejor el diseño que después tiene el molde. Entonces ponemos esto a blanquear, incorporamos, una vez que se hizo ya realmente pomada, incorporamos azúcar impalpable. Vamos a perfumar con ralladura de limón, ralladura de medio limón o de un limón si son pequeños, porque vale la pena que tenga muy buen sabor para después que la ricota tenga también ese aroma. Tenemos un huevo como elemento líquido y después vamos a tener harina y harina de almendras o almendras procesadas. Primero deben tostarlas y después recién procesarlas una vez que están frías para lograr ese polvo. No procesen las almendras mientras están calientes porque el contenido de aceite que poseen todas estas frutas secas hacen que se hagan una pasta en vez de una arena fina, que es un poco lo que yo quiero. Las almendras, por supuesto, no van a pasar por el tamiz, entonces las dejo para integrarlas después. Todo esto lo sacamos, las almendras las mezclamos aquí y esta preparación es la que vamos a unir al resto de los ingredientes. Generalmente unimos primero un tercio y después el resto en lo que se denomina tomar la masa o hacer la masa o formar la masa. Esto lo voy a usar después. Acá. Hay un poco de niebla por la harina y ya enseguida nosotros vamos a encontrar que esta masa es bastante seca y si nosotros necesitamos le podemos agregar un poco de agua, pero ustedes fíjense que la masa directamente, si yo la trabajo, la amaso o la freso, puedo llegar a obtener un bollo. Es una masa más vale seca, siempre depende un poco del tamaño de huevos y también depende, por supuesto, de
depende también de la harina, de cuán húmeda esté en base a cuánto tiempo estuvo sin haberse utilizado en el envase. Colocamos la masa dentro de un film para llevar al frío, para que realmente después esto vaya a tomar. Y nosotros vamos a traer una masa que ya tenemos lista para poder comenzar a estirarla. Entonces, como es una masa que no tiene polvo leudante, ustedes pueden conservarla perfectamente en la heladera hasta el momento de utilizarla y hasta 7 días sin ningún tipo de problemas. Entonces, llevamos esto, vamos a retirar la lira de acá, limpiamos un poquito las manos y ya vamos a ir a la heladera. Masa, entonces, llevamos acá, retiramos una fría y retiro también el molde. Recuerden, los moldes siempre están enmantecados y están en frío. Entonces después es mucho más fácil para poder trabajar. Vamos entonces a trabajar esta masa. Siempre la masa, yo acá tengo el doble de la receta, con lo cual creo que con esto me va a alcanzar. Vamos a estirar una parte sobre una mesada enharinada y la masa va a tener que alcanzar después unos 5 milímetros aproximadamente de espesor. Siempre nosotros lo que hacemos es romper un poco la masa para después unirla y así comenzar a estirarla. La tartera es una tartera de 24 centímetros de diámetro por unos 4 o 5 de alto. Está enmantecada y está fría. Eso va a alcanzar perfectamente para el relleno que nosotros utilizamos. Estas pastelerías son muy clásicas dentro de la Europa central, el hecho de utilizar las ciruelas, de utilizar la ricota, porque son un poco las costumbres que han quedado de esa ocupación turca que han tenido. Entonces, los frutos secos y las frutas desecadas como ciruelas y damascos quedan siempre presentes dentro de esa pastelería. Si tenemos que decir qué pastelería clásica es bien esa, es obviamente la torta Sacher, ¿no? La que se escribe Sacher con CH, pero la CH se pronuncia J en alemán. Es la torta que es insigne prácticamente de ese país y de esa ciudad. Siempre que estiramos masa, la masa tiene que correr en la mesada sin pegarse. Con una espátula la van pasando y tratamos de hacerla lo más circular posible. Colocamos el molde, le falta todavía un poquito y ya lo podemos ubicar dentro del mismo. Cuando son tarteras altas, nosotros podemos cortar una base y una tira, o bien podemos colocar primero toda la masa en el interior y después entonces llevar con los dedos hacia los bordes para lo que nosotros denominamos fonzar, que es justamente cubrir con masa una tarta. La masa tiene que tener aproximadamente unos 5 milímetros, como les dije, y llegar, en este caso de tarteras rizadas, bien ahí. Esto, retiramos el sobrante, podemos hacerlo también con el palote, para hacerlo mucho más prolijo. Los bordes, por supuesto, los vamos a utilizar para hacer otra tarta. Esto queda esperando ahí y vamos entonces a hacer el relleno. Para el relleno de la masa, nosotros vamos a tener, por un lado, ricota, como ya les anuncié, y después esa ricota la vamos a endulzar y la vamos a ir ligando con distintos productos. Lo primero que tenemos que poner es la ricota. Ricota de leche entera. Si ustedes notan que es muy grumosa, la van a tamizar. Si no, directamente con una espátula la abren un poco y así va quedando bien. Y a esto le agregamos azúcar, por supuesto. Entonces el azúcar enseguida va a captar el agua que tiene la ricota y se va a ir mezclando. Y después, para ligarla, vamos a utilizar huevo, una unidad, y tenemos almidón de maíz. Y el almidón de maíz lo vamos a desleír con un poquito de rum o coñac. El resto va a ir aquí y así tenemos este almidón, por supuesto, que va a coagular una vez que esté en el interior, que esté en el horno. Así que lo unimos
Todo esto va acá. De a poco. Trato de no usar batidor para que el relleno no quede muy líquido después, porque si no es como que queda demasiado como un licuado y no me gusta tanto. Prefiero que quede más arenoso. Perfumamos con ralladura de limón. Podría ser también perfumar con esencia de vainilla o quizás con un poco de almendras. Esto lo unimos y finalmente manteca o mantequilla fundida y a temperatura ambiente. Entonces esto se va a mezclar bien y el relleno va a tener, por supuesto, más humedad. Entonces, unimos todos los ingredientes y tenemos siempre la misma cuestión con una tarta de bordes altos. Si yo trabajo con un horno convector, tengo que hacer un blanqueado de la masa durante 10 o 15 minutos para que haga piso. Si yo trabajo con un horno común, convencional, de calor convectivo, lo que vamos a hacer es cocinar el conjunto de masa cruda y el relleno de ricota. Va a demorar unos minutos más, pero el resultado va a ser mejor. Entonces ustedes deciden en base al horno que estén utilizando. Vamos entonces a completar la tarta con el relleno y le vamos a colocar nosotros ciruelas, pero bien podrían ustedes utilizar las frutas secas o desecadas que más les gusten. Fíjense, tenemos el relleno de ricota que llega prácticamente hasta los bordes, con lo cual no tenemos necesidad, si queremos, de agregarle otra cosa. Así nos quedaría una tarta de ricota clásica. En este caso, nosotros lo que queremos es que se vean en el interior justamente las ciruelas. Son ciruelas Presidente, descarozadas. Si están demasiado secas, ustedes lo que tienen que hacer es hidratarlas con un poco de algún oporto o rum o directamente con agua y así entonces van a lograr que las frutas estén mucho más tiernas en el interior de la tarta. Esta tarta, así como está, nosotros la vamos a llevar al horno, un horno de 175 grados, 180 grados, por espacio de aproximadamente unos 50 minutos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la masa va a empezar a dorar, va a empezar a despegarse un poco de los bordes y el relleno va a estar cocido. Tengan en cuenta que el relleno va a estar cocido antes que la masa, entonces tenemos que lograr un poco ese pacto entre las dos para que salgan del horno al mismo tiempo. Una de las variantes más clásicas de esta torta de ricota es la torta de ricota que tiene el streusel por encima. Ese streusel no es ni más ni menos que un granulado, ¿no es cierto? Un granulado que se hace con harina, mantequilla y azúcar y que después se pone por encima. Nosotros podríamos haberlo agregado antes de ir al horno, pero en este caso yo les voy a enseñar otra forma para que después la tarta quede mucho más prolija y quede mucho más pareja. Entonces, para ese streusel, crumble o granulado, como quieran llamarle, lo que tenemos es, tal cual les adelanté, harina de trigo, la vamos a tamizar, después vamos a agregar azúcar impalpable, puede ser azúcar común, pero esta es impalpable, manteca, un poco de sal fina y un poco de polvo leudante. Sal fina, una pizca, y polvo leudante, una cucharadita tamaño T. Tenemos unas almendras batoné, que tenemos ahí todas cortaditas en bastones. Entonces lo que hacemos es trabajarlo con las manos hasta lograr una masa unida. Tengan en cuenta, muchos piensan que hacer un streusel es llegar a este punto, donde la manteca quedó en grumitos, rodeada de harina y de azúcar. No, tienen que lograr una masa que sea compacta y después desmigajarla, porque si no, nosotros no tenemos unos buenos grumos de streusel para que después se queden sobre la tarta. Por eso lo que yo tengo que lograr es que esto se compacte y después volverlo a deshacer. Incluso en las pastelerías muchas veces la masa de streusel la guardan en frío y después la van rallando o pasando por unas máquinas que parecen unas picadoras de carne en el momento de utilizarla.
Estas tartas son más clásicas, nosotros con manzanas, con peras, con ciruelas, esas Streusel son increíbles. Yo recuerdo siempre no en Viena, sino cerca de Múnich, en una pastelería que me gusta muchísimo, que se llama el Richter Konditorei, o que Richter Konditor es pastelero. Es una de las vidrieras más lindas de Baviera, donde se consigue pastelería. Y tuve la suerte de ir 2 veces, y son esa pastelería antigua, al estilo Centro Europa, con la torta del árbol, Baumkuchen, con la torta Dobosch, con la torta Sacher, todos esos clásicos, pero hechos impecables. Y la pastelería no queda en Múnich, sino en Planegg. Si ustedes en la estación central toman el tren, en 15 minutos están en 2 o 3 estaciones ahí. Desde la Hauptbahnhof deben ser unos 15 minutos. Y bajándose de la estación una cuadra está ese café que parece que vendiera como para 2 millones de habitantes. Y es un pueblito, pero sin embargo se consume muchísimo la pastelería. El primer viaje fue con una filósofa esperancina, con Lola Althaus, que muy reflexivamente me decía, son los sabores de mis tías, son los sabores de la pastelería que hacían los inmigrantes, lo genuino de esa pastelería. Y unos años después fui con un joven profesor de pastelería, súper capaz y talentoso, que le gusta muchísimo la pastelería de vanguardia. Y él me decía, ¿cómo puede existir esta perfección dentro de lo clásico? Porque parece que lo clásico tiene que ser como desprolijo y demás. Y cuando está bien hecho, realmente es muy difícil, y quizás es más difícil que lo moderno. Y son pocos los lugares donde uno puede llegar a encontrarse con tanta perfección. Y hablo de recetas que se hacen desde hace 200 años, pero donde realmente la crema de manteca está perfectamente distribuida, donde todo está como debería ser, ¿no? Y son difíciles de encontrar esas vidrieras, por eso es que las rescato. No es un esnobismo decir que hay que viajar 15 minutos de Múnich, sino que me cuesta mismo a mí encontrar esas vidrieras incluso hoy en Europa. Vamos al Streusel, que yo lo hice mientras hablaba. El Streusel, ni más ni menos que era hacer esta masa y después desmigajarla con las manos sobre, en este caso, un marco que tiene el diámetro de la tarta, o ligeramente inferior, tal de calzarlo después por encima. Y lo que le agregamos son las almendritas. Como las almendras son caras, no se las integren a la masa, se las agregan solo por encima. Entonces le van a dar look, no van a gastar tanto y el sabor lo van a tener de la misma forma. Este Streusel lo puedo cocinar, pero si quieren que quede con mucho relieve, lo que tenemos que hacer es enfriarlo primero hasta congelarlo y después recién colocarlo en el horno. Es decir, hacen el Streusel, lo enfrían y después lo van a hornear. Y después vamos a ver en el armado cómo se arma esta tarta, con la tarta ya cocida y con el Streusel también ya cocido. Tenemos lista la tarta de ciruelas. Lo que voy a hacer, como las ciruelas eran desecadas, las que nosotros utilizábamos para el interior, vamos a acompañarla con algo más líquido y más fresco, que es una compota rápida de ciruelas frescas. Para lo cual vamos a colocar un poco de algún vino Oporto, después miel y tenemos ciruelas cortadas por la mitad. Ciruelas frescas, las ciruelas variedad Santa Rosa, cortadas en mitades, sin los carozos. Y entonces esto lo vamos a dejar acá cocinando poco a poco. Si quieren le ponen un poco de azúcar impalpable por encima y las dejamos que vayan cocinando lentamente hasta que estén tiernas como para poder después servirlas como un acompañamiento. Si quieren le agregan canela o algunas especias o algo así por el estilo. Le hacemos un sombrerito para que no pierdan tanta humedad y después las dejamos ahí muy quietitas que vayan cocinando. Estamos entonces con esta receta clásica. Tenemos la tarta ya en el horno, tenemos el Streusel que vamos a cocinar, yo ya tengo uno listo, y tenemos esta compota que tenemos que esperar un poco hasta lograr que quede realmente bien tiernas las ciruelas. Entonces, con todo eso listo, ustedes ya pueden copiar el paso a paso
para hacer esta tarta vienesa de ricota y ciruelas. Tarta vienesa de ricota y ciruelas. Para la masa de almendras, blanquear 150 gramos de manteca con 150 gramos de azúcar impalpable. Perfumar con la ralladura de la piel de un limón. Incorporar un huevo y homogeneizar. Tamizar 300 gramos de harina y mezclarle 60 gramos de almendras tostadas procesadas. Unir los secos al batido y tomar la masa. Enfriar la masa y estirar de 5 milímetros. Forrar una tartera de 24 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura. Para el relleno, mezclar 300 gramos de ricota con 70 gramos de azúcar. Incorporarle un huevo y 20 gramos de almidón de maíz desleído con 30 centímetros cúbicos de rum. Perfumar con ralladura de limón. Agregar 70 gramos de manteca fundida. Volcar sobre la masa cruda. Acomodar 200 gramos de ciruelas pasas descarozadas en el relleno. Hornear la tarta a 175 grados centígrados por espacio de 50 a 60 minutos. Para el streusel, hacer una masa mezclando 150 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar impalpable, pizca de polvo leudante y de sal fina. Unir la pasta y con las manos formar un granulado. Sobre el granulado colocar 50 gramos de almendras fileteadas o en bastones. Cocinar el streusel 18 minutos en un horno a 175 grados. Tenemos la tarta ya fría a esta temperatura ambiente. Tenemos también el streusel o el crumble cocido aparte. Lo que vamos a hacer para pegarlo es utilizar una crema o si no alguna mermelada de frutas rojas. Entonces directamente la vamos a pegar un poco a la superficie con eso para que no se despegue. Es una mermelada de frutillas, entonces una jalea de frutillas que va a combinar muy muy bien. La emparejamos, hacemos una superficie uniforme y así entonces podemos colocar después el streusel. El streusel podemos unirlo directamente entero o si ustedes ya saben cuántas porciones va a llevar la tarta, lo cortan previamente. Fíjense que queda perfecta ahí la unión. Entonces lo que hacemos es, con un cuchillo serrucho tenemos lógicamente que marcar por donde nosotros vamos a cortar, porque esto está todavía seco. Si pasan ciertas horas y ustedes ya lo pueden dejar sin cortar, entonces va a ser mucho más fácil después para abrirlo. Nosotros tenemos acá nuestra tarta con las ciruelas. Vamos a cortar una porción. El streusel está súper crocante, así que se puede trabajar muy bien. Esta vamos a dejar así armada para entonces tener la tarta terminada y acá tenemos una porción súper abundante que vamos a servir con la compota de las ciruelas, que está tibia, con el almíbar del vino y la miel. Entonces tenemos un plato donde con esos sabores de las ciruelas y con la humedad de la compota hacen que la masa seca y el relleno de ricota seco se puedan ver y se puedan consumir perfectamente. Un paseo por Viena y por toda esa pastelería tan tradicional fue lo que hicimos hoy. Yo los espero en el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.
anafes